Un saludo cordial. En esta ocasión vamos a resolver ejercicios de circuitos eléctricos. En esta ocasión me pide calcular la resistencia equivalente del siguiente circuito. Debemos observar que en este circuito las terminales A y B se encuentran en el lado izquierdo. Eso nos indica que nosotros vamos a empezar a resolver este ejercicio desde el lado derecho hacia la izquierda. Tenemos que identificar las resistencias que se encuentran en serie y en paralelo. Debemos de recordar que las resistencias en serie, para calcular su resistencia equivalente de dos o más resistencias, se utiliza la siguiente ecuación. La resistencia equivalente prácticamente va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Ahora, ¿cuándo dos resistencias o más se encuentran en serie? Prácticamente como se puede observar en la imagen, cuando una resistencia se encuentra a continuación de la otra, ¿no? Y así sucesivamente hasta la resistencia enésima. Cuando dos o más resistencias se encuentren en paralelo, la ecuación para calcular la equivalencia entre esas resistencias es la siguiente. Esta ecuación es la que se encuentra en bibliografías y para dos resistencias es el producto sobre la suma como comúnmente suele verse. En esta ocasión vamos a reescribir esta ecuación y la vamos a utilizar de la siguiente forma, que la resistencia equivalente prácticamente es igual a lo mismo que se encuentra en este punto, pero el cual está elevado a la menos 1, ¿no? Esto por propiedades de exponentes se puede llegar a esta configuración. Ahora, dos o más resistencias se encuentran en paralelo cuando una o más resistencias se encuentran frente a frente, si se puede decir, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2 y así sucesivamente hasta la resistencia enésima. Entonces, con estas configuraciones, con estas ecuaciones, vamos a lograr reducir nuestro circuito eléctrico. Entonces, copiamos el mismo circuito, como se puede observar. Empezamos desde la derecha hacia la izquierda. Primeramente, podemos observar que estas dos resistencias están frente a frente, se encuentran en configuración paralela. ¿A qué va a ser igual la resistencia equivalente de estas dos resistencias? La resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 15 más 1 sobre 7, todo elevado a la menos 1. Operando nos sale 4,77. Como pueden observar, hemos utilizado esta ecuación que ustedes están viendo. En este caso solamente contamos dos resistencias, ¿no? Con dos resistencias. Seguimos. Esta ecuación o este circuito va a quedar de la siguiente forma. Como pueden observar, esta resistencia, su equivalencia era 4,77. Por lo tanto, lo reducimos y lo reescribimos como 4,77. Ahora, continuamos resolviendo de derecha a izquierda. Podemos observar que la resistencia de 8, 12, 4,77 y 2 se encuentran en una configuración en serie. ¿Cómo se halla la resistencia equivalente? Prácticamente sumando todas esas resistencias, como se puede observar. La resistencia equivalente de estas cuatro resistencias va a ser a la suma de las mismas, obteniendo un valor de 26,77. Esta resistencia equivalente va a estar ubicado en este punto, 26,77, la cual con la otra resistencia de 2 ohmios se encuentra en paralelo. ¿Cómo calculamos la equivalencia de esas resistencias? De igual forma, la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre esta resistencia más 1 sobre esta otra resistencia. Todo elevado a la menos 1, el resultado 1,86. Entonces, entre estas dos resistencias, la equivalencia había sido 1,86. Y los reescribimos, ¿no? 1,86. Para finalizar con este ejercicio, estas tres resistencias se encuentran en configuración en serie. ¿Cómo lo resolvemos? Sumando estas resistencias. 10 más 1,86 más 5. ¿No? La suma de esas resistencias me da como resultado 16,86 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre los terminales A y B
había sido 16,87. Para verificar el resultado de este circuito, vamos a simular este ejercicio en el programa de Multisim. También se puede simular en Proteus. En este caso lo vamos a hacer en Multisim. Como se puede observar, en esta ocasión lo voy a simular. Venimos y nos vamos a la función de ohmmetro. 16,86 es la resistencia equivalente entre estas dos terminales, ¿no? Entonces, nuestro circuito queda verificado. Continuando con el siguiente ejercicio, de igual forma, me indica calcular la resistencia equivalente del siguiente circuito. En esta ocasión, podemos observar que las terminales de este circuito se encuentran en el extremo derecho. ¿Eso qué nos indica? Que nosotros vamos a empezar a resolver o a reducir desde la izquierda hacia la derecha. Tenemos que identificar las resistencias que se encuentran en serie y en paralelo. En esta ocasión he vuelto a copiar este ejercicio. Aquí lo podemos observar. De entrada se puede observar que estas tres resistencias de 20, 22 y 8 ohmios se encuentran en serie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en esta ocasión? Miren, estas tres resistencias se encuentran en serie. Debemos de sumar sus valores, ¿no? 20 más 22 más 8 es igual a 50. Es la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Este mismo valor que acabamos de hallar, 50 ohmios, se encuentra en paralelo con la resistencia de 6 ohmios. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente? En este caso, va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente, que es 50, más 1 sobre 6 ohmios. Aquí tenemos 1 sobre 6. Todo esto elevado a la menos 1. Calculamos y el resultado nos va a dar 5,36 ohmios. Venimos más abajo. 5,36 ohmios, esta resistencia equivalente, miren, se encuentra en serie con la resistencia de 8 ohmios. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente? Sumamos esos dos valores, 5,36 más 8. El resultado nos va a dar 13,36 ohmios. Esta resistencia de 13,36 ohmios se va a encontrar en paralelo con la resistencia de 12 y 22 ohmios. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente entre tres resistencias? Entonces venimos a nuestra ecuación, decimos 1 sobre 13,36, que es esta resistencia, más 1 sobre 12, más 1 sobre 22. Esta expresión, elevado a la menos 1. El resultado va a ser 4,91. Reescribimos la resistencia equivalente de estas tres resistencias, 4,91. Ahora, esta resistencia se encuentra en serie con la resistencia de 9 ohmios. Calculamos la equivalencia entre estas dos resistencias, que es la suma prácticamente, 4,91 más 9. El resultado, 13,91 ohmios. Finalmente, esta resistencia equivalente que acabamos de hallar se encuentra en paralelo con la resistencia de 10 ohmios. ¿Cómo calculamos esa resistencia equivalente? Prácticamente esa resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 13,91 más 1 sobre 10. Si operamos solamente este punto, toda esta parte de aquí va a ser la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Pero podemos observar que a su vez están en serie con la resistencia de 11 y con la resistencia de 8 ohmios. Entonces, para aminorar las operaciones, nosotros sabemos que si dos o más resistencias están en serie, se deben de sumar. Entonces, en este caso, el resultado de estas dos resistencias que están en paralelo, las voy a sumar porque están en serie con la de 11 y 8 ohmios, como hemos mencionado, más 11 y más 8.
El resultado 24,82 ohmios. Finalmente, la resistencia equivalente entre el punto A y B había sido 24,82 ohmios. Para verificar el resultado de este circuito, de igual forma vamos a simular en el programa de Multisim. Bueno, en este punto hemos elaborado el circuito, simulamos y la resistencia equivalente entre estos dos terminales había tenido un valor de 24,82 ohmios. Con lo cual queda verificado el resultado de nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención.